Ok, muchachos, vamos con la segunda parte de este taller. Lo otro que es importante volver a recordar como fundamentación para no tener dificultades con este tema es recordar algunos teoremas geométricos que se aplican en los triángulos. Entonces, como ustedes ven, aquí yo ya representé los tres ángulos internos porque están dentro del triángulo, obviamente. Entonces, estos ángulos internos, hay un teorema específico y es que la suma de esos tres ángulos internos siempre nos debe dar 180 grados. Entonces voy a nombrar estos tres ángulos. Lo voy a hacer usando las letras mayúsculas de nuestro alfabeto. Entonces para mí este va a ser el ángulo M. Para mí este va a ser el ángulo N y para mí este va a ser el ángulo P. Recuerden que para los vértices siempre son letras mayúsculas. Entonces, ¿cómo quedaría representada mediante una expresión algebraica el teorema de que la suma de estos tres ángulos internos me tiene que dar 180 grados? Pues fácil, lo único que tú vas a hacer es el ángulo M más el ángulo N más el ángulo P debe ser igual siempre a 180 grados. Es importante que no te olvides de colocar la representación de un grado, que es este símbolo aquí como un superíndice, para que no tengamos inconvenientes. Entonces, hay otra cosa importante que se cumple en los triángulos rectángulos y es que siempre este ángulo vamos a conocer su valor. En este caso ese ángulo es el ángulo N. Aquí N vale obviamente 90 grados. Bien, ¿cómo aplicamos esto? Esto es sencillo. Supongamos que este ángulo M vale 40 grados. Entonces, yo sé que este ángulo vale 40 grados, también sé que este ángulo vale 90 grados. La pregunta es, ¿cuánto valdrá este ángulo? ¿Cuánto valdrá el ángulo P? Entonces, lo puedes hacer de varias formas. Resulta que 40 más 90, eso te va a dar 130. Pero como los tres tienen que sumar 180, es obvio que el ángulo P debe de valer 50 grados. ¿Por qué? Porque 50 más 40 me da 90 y 90 más sería 180 grados. O si no, lo puedes hacer utilizando la expresión algebraica y reemplazas los valores de cada ángulo de la siguiente forma. El ángulo M, pero el ángulo M vale obviamente 40 grados más el ángulo N, pero ese ángulo vale 90 grados más el ángulo P, que es lo que vamos a determinar. Y eso tiene que ser igual a 180 grados. 40 más 90, eso me va a dar 130 grados, más el ángulo P, eso va a ser igual a 180 grados. Obviamente, vamos a hallar P, entonces este 130 que está positivo lo pasamos para el otro lado y me quedaría 180 grados menos 130 grados. Al hacer la diferencia, eso me va a dar efectivamente 50 grados. Entonces, sea por esta forma, utilizando la expresión, o sea por deducción lógica y sencilla o simple, nosotros podemos determinar el valor del ángulo que no conocemos. Bien, hay otra parte importantísima frente a estos ángulos, y es que todos los triángulos también tienen un ángulo que es conocido como ángulos externos. ¿Cómo podemos nosotros determinar los ángulos externos? Lo único que tú vas a hacer es lo siguiente. Con una regla vas a hacer la extralimitación de cada uno de los lados con unas líneas punteadas o discontinuas, como estoy haciendo yo en este momento. En este caso cogí este lado como referencia y lo llevé hasta el otro extremo, siempre con las líneas discontinuas para que implique que son unas extrapolaciones o
sí, que se alarga, si se puede decir así, este mismo lado. Bien, resulta que este ángulo M, aquí en esta figura se me forma, aparte del ángulo interno del triángulo, se me forma otro ángulo que es este, que voy a hacer ahora mismo. Aquí, este ángulo. Este ángulo es un ángulo externo, porque está obviamente por fuera del triángulo. Resulta que aquí surge otro teorema que es importantísimo para algunos problemas, y es que el ángulo externo más el ángulo interno, observen, me forman un ángulo llano o un ángulo de 180 grados, porque esto es como si fuera la mitad de una circunferencia. Entonces, insisto, el ángulo que está aquí, supongamos que este es el ángulo alfa, vamos a suponer. Entonces, me quedaría de la siguiente forma. El ángulo alfa más el ángulo M, que en este caso vale 40 grados, siempre me va a dar esa suma 180 grados también. El ángulo externo más el ángulo interno me van a dar 180 grados. Bien, estos dos ángulos, el externo con el interno, se conocen también como ángulos suplementarios. ¿Qué son ángulos suplementarios? Son dos ángulos cuya suma me va a dar 180 grados. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo externo en este caso? Pues en este caso alfa obviamente me va a dar 140 grados. ¿Por qué? Porque 140 más 40 me va a dar 180.